Sombras del pasado, la verdad oculta del pueblo perdido. El viento soplaba con fuerza mientras el viejo automóvil avanzaba por el camino sinuoso que conducía al pueblo perdido. Gabriel Smith, un joven investigador de lo paranormal, tenía una mirada de determinación en sus ojos mientras se adentraba en lo desconocido. Había escuchado rumores sobre este lugar, historias de desapariciones inexplicables y avistamientos de figuras fantasmales entre sus ruinas. Ahora, con su cámara y libreta en mano, estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los misterios del pueblo perdido. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte cuando Gabriel finalmente divisó las primeras estructuras del pueblo. Eran casas en ruinas, con ventanas rotas y puertas colgantes de sus bisagras. La maleza crecía libremente entre las grietas de las calles, y un silencio ominoso envolvía el lugar. Sin embargo, Gabriel no sentía miedo, sino una extraña sensación de emoción ante lo desconocido. Estacionó su automóvil cerca de la entrada del pueblo y salió con cautela. El aire era pesado, como si estuviera cargado con la energía de los eventos pasados. Gabriel ajustó la correa de su mochila y se adentró en el pueblo con paso firme. A medida que exploraba las calles desiertas, Gabriel comenzó a notar detalles inquietantes. Había marcas en las paredes que parecían arañazos y manchas oscuras en el suelo que podrían haber sido sangre. Sin embargo, no había señales de vida, ni siquiera de animales. Decidió dirigirse hacia el centro del pueblo, donde se alzaba una antigua iglesia. Las puertas estaban entreabiertas, chirriando con cada ráfaga de viento que las movía. Gabriel empujó una de las puertas y entró con precaución. El interior de la iglesia estaba en penumbra, solo iluminado por los rayos del sol que se filtraban a través de las ventanas rotas. El polvo flotaba en el aire, creando un ambiente casi fantasmal. Gabriel sacó su linterna y comenzó a explorar, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el misterio del pueblo perdido. Entre los bancos polvorientos y los altares desmoronados, Gabriel encontró un viejo libro cubierto de polvo. Lo levantó con cuidado y sopló la suciedad de la cubierta. Parecía ser un registro de los habitantes del pueblo, con nombres y fechas que se remontaban décadas atrás. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, una fotografía atrajo su atención. Mostraba a un grupo de personas frente a la iglesia, sonriendo para la cámara. Entre ellos, Gabriel reconoció a un hombre mayor con un sombrero de ala ancha. Había algo en su mirada que le resultaba familiar, como si hubiera visto esa expresión antes. De repente, Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sensación de estar siendo observado lo invadió, y se volvió hacia la entrada de la iglesia. En la penumbra, distinguió una figura borrosa, apenas visible entre las sombras. ¿Quién está ahí?, preguntó Gabriel, su voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. La figura permaneció inmóvil, como si fuera parte de la oscuridad misma. Gabriel apretó con fuerza el libro en su mano y dio un paso hacia adelante. De repente, la figura se desvaneció ante sus ojos, como si nunca hubiera estado allí. Gabriel se quedó parado en la oscuridad, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Había sido su imaginación, o había algo más en el pueblo perdido de lo que había imaginado? Decidió que era hora de irse. Guardó el libro en su mochila y salió de la iglesia, con la sensación de que no estaba solo en aquel lugar. Mientras caminaba hacia su automóvil, una ráfaga de viento hizo que las ramas de los árboles crujieran y el eco de un susurro lejano llegara a sus oídos. Gabriel se subió al automóvil y arrancó el motor, alejándose del pueblo perdido mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Sabía que había mucho más por descubrir en aquel lugar, y estaba decidido a desentrañar todos sus secretos. Al mirar por el espejo retrovisor, Gabriel tuvo la extraña sensación de que el pueblo perdido lo estaba observando, como si estuviera esperando su regreso. Con el corazón lleno de intriga y determinación, se dirigió hacia el siguiente destino en su búsqueda de la verdad. El pueblo perdido había dejado una impresión imborrable en su mente, y Gabriel sabía que su viaje apenas comenzaba. La noche caía sobre el paisaje mientras Gabriel conducía por la solitaria carretera. Había dejado atrás el pueblo perdido, pero su mente seguía atormentada por las extrañas experiencias que había vivido allí. ¿Qué secretos ocultaba aquel lugar olvidado por el tiempo?
Decidido a encontrar respuestas, Gabriel se dirigió hacia el siguiente destino en su búsqueda de la verdad. Llegó a un pequeño pueblo cercano, donde decidió pasar la noche en una modesta posada. El ambiente era acogedor, con el cálido resplandor de las luces del pueblo filtrándose por las ventanas. Gabriel se registró en la recepción y subió a su habitación, donde se sentó en la cama y sacó el viejo libro que había encontrado en la iglesia del pueblo perdido. Lo examinó detenidamente, buscando pistas que pudieran ayudarlo a entender lo que había visto. Las páginas estaban llenas de nombres y fechas, pero no parecía haber nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando llegó a la fotografía que mostraba al hombre con el sombrero de ala ancha, algo llamó su atención. Detrás de las figuras sonrientes, Gabriel notó algo extraño en el fondo de la imagen. Parecían ser sombras, pero no se parecían a ninguna sombra que hubiera visto antes. Tenían una calidad oscura y retorcida, como si estuvieran vivas y al acecho. Intrigado, Gabriel decidió profundizar en el misterio de las sombras. Tomó su cámara y salió de la posada, adentrándose en las calles vacías del pueblo. La noche era tranquila, con el sonido de sus pasos resonando en el aire fresco. Caminó hasta llegar a la plaza central del pueblo, donde había una estatua de un hombre con el rostro desgastado por el tiempo. A la luz de la luna, la estatua parecía cobrar vida, con sombras danzando a su alrededor de manera inquietante. Gabriel encendió su linterna y comenzó a explorar el área, buscando cualquier indicio de la presencia de las sombras. Entre las sombras de los edificios abandonados, vio destellos de movimiento, como si algo se escondiera entre las grietas y los rincones oscuros. Decidió seguir el rastro de las sombras, con la esperanza de descubrir su origen. Siguió un estrecho callejón que lo llevó a un antiguo cementerio, donde las lápidas se alzaban como testigos silenciosos de los eventos pasados. Entre las tumbas, Gabriel vio más sombras moviéndose con una gracia sobrenatural. Se acercó con cautela, sintiendo el peso de la oscuridad que los rodeaba. Las sombras parecían estar susurrando entre ellas, como si estuvieran tramando algo en la penumbra. De repente, una sombra se separó del grupo y se acercó a Gabriel. Tenía la forma de una figura encapuchada, con los ojos brillando con una luz misteriosa. Gabriel retrocedió instintivamente, sintiendo una oleada de temor recorrer su cuerpo. ¿Quién eres tú?, preguntó Gabriel, su voz temblorosa en la noche. La sombra no respondió con palabras, pero emitió un sonido gutural que resonó en el aire. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras la sombra se deslizaba hacia él, envolviéndolo en su oscura aura. De repente, una voz lo sacó de su trance. Era el dueño de la posada, que lo llamaba desde la entrada del cementerio. «Gabriel, tienes que salir de aquí». «Es peligroso», gritó el hombre, agitando los brazos en señal de advertencia. Gabriel se giró y corrió hacia la salida del cementerio, sintiendo el alivio de escapar de las sombras que lo acechaban. Cuando salió a la luz de la luna, miró hacia atrás y vio cómo las sombras se disipaban en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. Regresó a la posada con el corazón aún latiendo con fuerza en el pecho. Había visto cosas que desafiaban toda explicación racional, y sabía que debía seguir investigando si quería descubrir la verdad detrás del misterio del pueblo perdido. Mientras se acostaba en la cama, Gabriel reflexionó sobre lo que había presenciado. Las sombras eran solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que estaba oculto en las profundidades del pasado del pueblo perdido. Con determinación renovada, Gabriel cerró los ojos y se sumió en un sueño intranquilo, sabiendo que su viaje apenas comenzaba y que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que pensaba. La mañana llegó con una luz pálida que se filtraba por las cortinas de la habitación de Gabriel. Se despertó sintiéndose agotado por la noche de pesadillas y se levantó de la cama con la determinación de continuar su búsqueda de respuestas en el pueblo perdido. Después de desayunar en la posada, Gabriel se dirigió hacia el pueblo en su automóvil, con la mente llena de preguntas sobre las sombras y su conexión con las desapariciones que habían plagado el lugar durante años. Se detuvo frente a la iglesia, decidido a comenzar su investigación desde allí. Al entrar en la iglesia, Gabriel sintió una sensación de familiaridad mezclada con el escalofrío del misterio.
Recordó la figura misteriosa que había visto la noche anterior y se preguntó si había alguna conexión entre ella y las desapariciones que habían ocurrido en el pueblo. Decidió revisar los registros que había encontrado en el libro la noche anterior, buscando pistas que pudieran ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo. Hojeó las páginas con cuidado, deteniéndose en los nombres de aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro. Entre los nombres, encontró uno que le llamó la atención: Sarah Johnson, una joven que había desaparecido hace más de 20 años. No había ninguna explicación para su desaparición, y su caso había sido archivado como no resuelto. Gabriel decidió comenzar por ahí, esperando que la investigación de la desaparición de Sarah lo llevara a descubrir la verdad detrás de las sombras y el misterio del pueblo perdido. Tomó nota del nombre y salió de la iglesia, decidido a encontrar a alguien que pudiera proporcionarle más información sobre el caso. Se dirigió hacia el centro del pueblo, donde había una pequeña biblioteca local. Al entrar, fue recibido por una anciana bibliotecaria que lo miraba con curiosidad. ¿En qué puedo ayudarlo, joven?, preguntó ella, con una sonrisa amable en el rostro. Gabriel le explicó su investigación y le preguntó si tenía información sobre la desaparición de Sarah Johnson. La bibliotecaria asintió y le indicó que lo siguiera hacia una sección de archivos antiguos. Entre los estantes polvorientos, encontraron un archivo que contenía recortes de periódico y documentos relacionados con las desapariciones en el pueblo. Gabriel revisó los documentos con cuidado, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el destino de Sarah. Entre los recortes de periódico, encontró una historia que llamó su atención. Era sobre un avistamiento de una figura misteriosa en el bosque cerca del pueblo, la misma noche en que Sarah desapareció. Según el testigo, la figura parecía estar envuelta en sombras y emitía un sonido gutural que lo llenaba de temor. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía la historia. Parecía que las sombras estaban conectadas de alguna manera con las desapariciones en el pueblo, y él estaba decidido a descubrir cómo. Decidió visitar el bosque esa misma noche, esperando encontrar alguna pista que lo llevara hasta la verdad. Mientras caminaba por los senderos oscuros, sintió la presencia de las sombras acechando entre los árboles, observándolo con ojos invisibles. Siguió adelante con determinación, iluminando el camino con su linterna mientras buscaba cualquier indicio de la presencia de Sarah. Entre los árboles, vio destellos de movimiento, como sombras danzantes en la oscuridad. De repente, una voz lo llamó desde la oscuridad. Era débil y temblorosa, pero Gabriel reconoció el sonido al instante. ¡Ayuda! Por favor, ayúdame. Gabriel corrió hacia el sonido, siguiendo la voz hasta llegar a un claro en el bosque. Allí, entre los árboles, vio a una figura acurrucada en el suelo, envuelta en sombras oscuras. Era Sarah Johnson. Gabriel se acercó con cautela, sintiendo el peso de la oscuridad que lo rodeaba. Sarah levantó la mirada hacia él, sus ojos llenos de miedo y desesperación. «Por favor, sacadme de aquí. Las sombras me atraparon». Gabriel extendió la mano hacia ella, sintiendo cómo las sombras se retorcían a su alrededor como serpientes venenosas. Con un esfuerzo concentrado, logró romper su agarre y levantó a Sarah del suelo. «Vamos, tenemos que salir de aquí», dijo él, ayudándola a ponerse de pie. Juntos, corrieron hacia la seguridad del pueblo, dejando atrás las sombras que los perseguían en la oscuridad del bosque. Cuando llegaron a la seguridad de la luz de la luna, Gabriel se detuvo y miró hacia atrás, sintiendo una mezcla de alivio y temor por lo que habían presenciado. Sarah lo miró con gratitud en los ojos, sus manos temblando mientras se aferraba a él. «Gracias por salvarme», dijo ella, su voz apenas un susurro en la noche. Gabriel asintió, sintiendo una sensación de triunfo por haber encontrado a Sarah, pero sabiendo que su trabajo aún no había terminado. Había desentrañado parte del misterio del pueblo perdido, pero sabía que aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Con Sarah a salvo, Gabriel se comprometió a descubrir la verdad detrás de las sombras y las desapariciones que habían plagado el lugar durante tanto tiempo. Con el corazón lleno de determinación, se dirigió hacia la posada, listo para continuar su investigación hasta el final. La mañana siguiente, Gabriel se despertó con una sensación de determinación renovada.
Había logrado encontrar a Sara y ahora estaba más cerca que nunca de desentrañar los misterios del pueblo perdido. Después de desayunar en la posada, se dispuso a continuar su investigación, con la esperanza de encontrar más pistas que lo llevaran a la verdad. Decidió comenzar por la biblioteca local, donde había encontrado información sobre las desapariciones en el pueblo. Al llegar, fue recibido por la misma anciana bibliotecaria que lo había ayudado la vez anterior. ¿Y en qué puedo ayudarlo hoy, joven?, preguntó ella, con una sonrisa amable en el rostro. Gabriel le explicó que estaba investigando las desapariciones en el pueblo y le preguntó si tenía más información que pudiera serle útil. La bibliotecaria asintió y lo llevó a una sección de archivos aún más antigua, donde guardaban documentos históricos relacionados con el pueblo. Entre los archivos, encontraron un registro detallado de la historia del pueblo perdido, desde su fundación hasta los eventos más recientes. Gabriel examinó los documentos con cuidado, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el origen de las sombras y las desapariciones. A medida que leía, descubrió una historia que había sido olvidada con el tiempo. Se trataba de un hombre misterioso que había llegado al pueblo hace muchos años, llevando consigo una oscuridad que había infectado a todos los que vivían allí. Según los registros, el hombre se llamaba Nathaniel Blackwood y había llegado al pueblo en busca de refugio. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se volvió cada vez más distante y recluso, evitando el contacto con los demás y pasando la mayor parte del tiempo en su cabaña en el bosque. Los lugareños comenzaron a hablar de extraños avistamientos en el bosque, sombras oscuras que se movían entre los árboles y susurros que llenaban el aire de temor. La gente comenzó a desaparecer, víctimas de un mal que no podían comprender. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras leía la historia. Parecía que Nathaniel Blackwood estaba conectado de alguna manera con las sombras que había visto en el bosque, y él estaba decidido a descubrir la verdad detrás de su historia. Decidió visitar la cabaña de Nathaniel en el bosque, con la esperanza de encontrar más pistas que lo ayudaran a entender lo que estaba sucediendo en el pueblo perdido. Se despidió de la bibliotecaria y se dirigió hacia el bosque, con el corazón lleno de determinación. El bosque estaba envuelto en una calma tensa cuando Gabriel llegó a la cabaña de Nathaniel. La cabaña estaba en ruinas, con las tablas podridas y el techo colapsado. Gabriel entró con cautela, sintiendo el peso de la oscuridad que lo rodeaba. Dentro, encontró signos de una vida abandonada hace mucho tiempo. Había libros y documentos esparcidos por el suelo, junto con muebles rotos y utensilios de cocina oxidados. Entre los escombros, Gabriel encontró un diario, cubierto de polvo y desgastado por el tiempo. Lo abrió con cuidado y comenzó a leer las palabras escritas a mano en las páginas amarillentas. Eran las palabras de Nathaniel Blackwood, registrando sus pensamientos y experiencias mientras vivía en el pueblo perdido. A medida que leía, Gabriel descubrió la verdad detrás de la oscuridad que había infectado el pueblo. Nathaniel había llegado al pueblo en busca de refugio, pero había traído consigo una sombra oscura que lo consumía desde adentro. A medida que pasaba el tiempo, la sombra crecía más fuerte, alimentándose de la oscuridad que residía en el corazón de Nathaniel. Gabriel sintió un nudo en el estómago mientras leía las palabras de Nathaniel. Parecía que la sombra había sido liberada de su prisión en la cabaña, extendiéndose por todo el pueblo y consumiendo a todo aquel que se cruzara en su camino. Decidido a detener la sombra de una vez por todas, Gabriel buscó en la cabaña cualquier indicio de cómo hacerlo. Entre los libros y documentos, encontró un antiguo conjuro de exorcismo, escrito en un idioma antiguo y misterioso. Con determinación, Gabriel memorizó las palabras del conjuro y salió de la cabaña, listo para enfrentarse a la sombra y liberar al pueblo perdido de su influencia maligna. La noche cayó sobre el pueblo mientras Gabriel se dirigió hacia la plaza central, donde las sombras se congregaban en una masa oscura y retorcida. Con voz firme, recitó las palabras del conjuro, llenando el aire con su poderosa energía. Las sombras se retorcieron y se contorsionaron en respuesta, emitiendo un chillido ensordecedor que llenó el aire de temor. Pero Gabriel no se detuvo, concentrándose en su objetivo de liberar al pueblo perdido de la oscuridad que lo había consumido durante tanto tiempo. De repente, una luz brillante estalló en el cielo, iluminando la plaza con su resplandor dorado.
Las sombras se desvanecieron ante la luz, disipándose en el aire como humo en el viento. Gabriel miró con asombro mientras el pueblo perdido cobraba vida una vez más, liberado del yugo de la oscuridad que lo había dominado durante tanto tiempo. Sabía que su trabajo aún no había terminado, pero por primera vez desde que llegó al pueblo perdido, sintió una sensación de esperanza en su corazón. Con la oscuridad disipada, Gabriel se dirigió hacia la posada, listo para descansar después de su larga jornada. Sabía que aún quedaba mucho por descubrir sobre el pasado del pueblo perdido, pero estaba determinado a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Mientras cerraba los ojos y se sumía en un sueño reparador, Gabriel sabía que el pueblo perdido nunca volvería a ser el mismo, pero ahora tenía la esperanza de un futuro lleno de luz y libertad. La mañana siguiente, el sol brillaba sobre el pueblo perdido con un resplandor renovado. Gabriel se despertó con una sensación de paz en el corazón, sabiendo que había liberado al pueblo de la oscuridad que lo había atormentado durante tanto tiempo. Después de desayunar en la posada, decidió dar un paseo por el pueblo para reflexionar sobre todo lo que había descubierto. A medida que caminaba por las calles, notó cómo la vida había regresado al pueblo perdido. Las tiendas estaban abiertas, las personas se paseaban por las calles y el ambiente estaba lleno de una energía positiva que había estado ausente durante tanto tiempo. Se detuvo frente a la iglesia, donde recordó la noche en que había enfrentado las sombras y las había derrotado con el poder del conjuro de exorcismo. Agradeció en silencio por haber encontrado la fuerza para hacerlo y se dirigió hacia el cementerio, donde había comenzado su investigación. Entre las tumbas, encontró la lápida de Nathaniel Blackwood, el hombre cuya oscuridad había provocado todo el caos en el pueblo. Se arrodilló frente a la lápida y reflexionó sobre la historia de Nathaniel, sintiendo compasión por el hombre que había sido consumido por la oscuridad. Decidió que era hora de regresar a casa, pero sabía que el pueblo perdido siempre ocuparía un lugar en su corazón. Antes de partir, decidió dejar una ofrenda en la tumba de Nathaniel, como un gesto de paz y perdón. Mientras colocaba las flores en la tumba, una voz lo llamó desde la entrada del cementerio. Era Sarah Johnson, la mujer a la que había rescatado del bosque. Gabriel, dijo ella, con una sonrisa en el rostro. Quería darte las gracias por todo lo que has hecho por mí y por el pueblo perdido. Sin ti, nunca hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. Gabriel asintió, sintiéndose agradecido por las palabras de Sarah. Gracias a ti también, Sarah, respondió él. Tu valentía y determinación me inspiraron a seguir adelante cuando las cosas parecían más oscuras. Los dos se abrazaron, compartiendo un momento de conexión y gratitud por todo lo que habían pasado juntos. Sabían que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que nunca olvidarían, y que siempre estarían unidos por los lazos que habían formado en el pueblo perdido. Después de despedirse de Sarah, Gabriel subió a su automóvil y condujo fuera del pueblo perdido, con el sol brillando sobre él y un sentimiento de paz en su corazón. Sabía que había encontrado respuestas a las preguntas que lo habían llevado al pueblo perdido, pero también sabía que siempre habría más misterios esperando ser descubiertos en el mundo. Mientras conducía por la carretera, reflexionó sobre todo lo que había aprendido en su tiempo en el pueblo perdido. Había descubierto la verdad detrás de las sombras y las desapariciones, y había encontrado la fuerza para enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. Pero lo más importante, había encontrado amigos y aliados en lugares inesperados, personas que lo habían ayudado en su búsqueda de la verdad y lo habían apoyado en los momentos más oscuros. Sabía que nunca olvidaría las lecciones que había aprendido en el pueblo perdido, ni a las personas que lo habían ayudado a encontrar su camino. Mientras continuaba su viaje hacia el horizonte, Gabriel sabía que siempre llevaría consigo las experiencias que había vivido en el pueblo perdido. Había encontrado la verdad, había enfrentado la oscuridad y había encontrado la paz en su corazón. Y aunque su viaje aún no había terminado, sabía que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Gabriel siguió adelante hacia el próximo capítulo de su vida, sabiendo que siempre llevaría consigo los recuerdos del pueblo perdido y las lecciones que había aprendido allí.